Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalvo, directora del diario El Heraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. San José es el hombre de los sueños, pero no un soñador, dijo alguna vez el Papa Francisco, quien conserva una figura de San José dormido en su escritorio, a la que acude cuando se siente agobiado por un enorme problema. Asegura el pontífice que anota en un papelito la dificultad y lo pone debajo de la imagen para que San José lo sueñe. En otras palabras, para que rece por esa complicación. Desde hoy, los fieles de la emblemática iglesia San José de Barranquilla, cerrada hace más de 5 años debido al deterioro de su estructura, tienen un sueño que le encomiendan a su patrono: la reapertura del templo, una de las joyas patrimoniales de la ciudad, que emprende una campaña masiva de recaudación de fondos para financiar sus obras de restauración, apelando a la generosidad de los distintos sectores de la capital del Atlántico. Cuesta creer que esta iglesia, de gran significación religiosa, pero sobre todo de un extraordinario valor arquitectónico y artístico, un edificio de características monumentales, declarado bien de interés cultural del ámbito distrital, se encuentre cerrado desde 2015, cuando pedazos de las losas del techo empezaron a desprenderse, poniendo en riesgo la integridad de los feligreses y de los visitantes, porque este templo es considerado un atractivo turístico del centro de Barranquilla, al que aún acuden personas para preguntar si pueden ingresar para recorrerlo, como le contaron vecinos de ese sector a El Heraldo. Surge entonces una pregunta: ¿quién tiene la responsabilidad de asumir la conservación, restauración y mantenimiento de los templos católicos, que además son patrimonio cultural, histórico y artístico de los lugares en los que están? En el caso de Francia, por ejemplo, un país laico, estos centros religiosos son propiedad del Estado, que cede su uso a la Iglesia Católica, pero el gobierno debe responder por sus necesidades y gastos. En España, nación aconfesional, la Iglesia determina el uso de sus templos para conciertos o exposiciones, y en el caso de importantes sitios turísticos o culturales, como la Mezquita Catedral de Córdoba, cobran por el ingreso. Sin embargo, le corresponde a las administraciones públicas financiar los trabajos de restauración y pagar sus servicios de seguridad e iluminación. Por donde se mire, es un asunto controversial que enfrenta de manera permanente a sectores políticos, religiosos, culturales y a ciudadanos del común en torno a los cuantiosos recursos que se destinan, por lo menos en Europa, para la financiación pública y privada de templos, iglesias y catedrales. En Colombia, 5.000 templos católicos asumen el pago de sus servicios públicos, impuestos y gastos de salarios, manutención y alimentación de sacerdotes y religiosos, así como de sus empleados, según la Conferencia Episcopal. Las comunidades que buscan ser autosuficientes viven de donaciones, ofrendas, colectas y diezmos de fieles, con los que también financian sus obras sociales, como comedores comunitarios u hogares geriátricos, y tras su prolongado cierre por la pandemia, dicen que afrontan severas restricciones. Restauraciones de icónicas iglesias como la de San Nicolás, primera catedral de la ciudad, y la de San Roque, se adelantaron como parte del proyecto de recuperación del espacio público en el centro, para salvaguardar su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. Una suma de esfuerzos del orden nacional y local para revitalizar estos sectores que son parte de la memoria urbana de Barranquilla. La Plaza de San José o de la Independencia también fue intervenida, pero el templo no. La iglesia de San José tiene más de 100 años de historia. Empezó a ser construida en 1910 y todavía en 1936 estaba recibiendo sus últimos toques. Hoy lanza este SOS en medio de la peor crisis que se recuerde, apelando una vez más a la solidaridad como única forma de salir del abandono en el que se encuentra. Más allá de una cuestión de fe, su reapertura debe ser considerada una prioridad por su valor patrimonial, que no merece seguir relegado al olvido. Desde El Heraldo, seguimos en contacto.